haber sustituido el régimen terrorista, el régimen de sangre que tenían estos terroristas sobre nuestras comunidades por el régimen de excepción, ha sido lo mejor para nuestros hermanos salvadoreños. Más de 1.300 viviendas que habían sido arrebatadas a pobladores en El Salvador por parte de los pandilleros conocidos como Las Maras fueron recuperadas por las autoridades. Familias enteras desplazadas de sus casas desde hace décadas ahora esperan volver a lo único que tenían. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Esta es la comunidad La Campanera, ubicada en la zona oriental de la capital salvadoreña. Durante décadas fue uno de los bastiones de la pandilla 18, uno de los dos grupos delincuenciales más temidos en este país centroamericano. Aquí la presencia de las maras causó un éxodo de familias que dejaron atrás todos sus bienes, incluyendo su vivienda. Hubo un tiempo que aquí vivía un famoso pandillero. Durante años fueron frecuentes imágenes como estas, en las que los vecinos salían huyendo de la zona, muchas veces solo con sus ropas, artículos de cocina y electrodomésticos, porque no había tiempo que perder. Cualquier demora y sus vidas corrían peligro. Y la verdad que nosotros, si viene alguien de ellos y les hacemos algo, pues se nos viene todo encima de nosotros. Entonces hemos decidido pues desocupar. Así de repente se iban, veíamos que de repente agarraban sus cositas y se iban por miedo, por amenaza. Alguna gente se iban sin nada, sin sus cositas. Sí, aquí dieron lástima bastante gente. Y estos son solo los vestigios de ese pasado negro de los salvadoreños. Cientos de viviendas abandonadas en varias comunidades del país. Aquí, los pandilleros amenazaban a los habitantes no deseados o los que no se sometían a sus reglas. No entendemos por qué los gobiernos anteriores permitieron que los delincuentes vinieran a apoderarse de comunidades, de colonias, donde vivían familias completas, niños, niñas, adultos mayores, madres y padres trabajadores. No entendemos por qué. Luego los delincuentes se apoderaban de ellas y las convertían en las llamadas casas destroyer, lugares donde se reunían para planear sus crímenes como asesinatos, secuestros, extorsiones e incluso realizar ritos satánicos. Nadie podía incriminarlos, ya que los vecinos estaban con la advertencia de ver, oír y callar. Bueno, varios amigos se tuvieron que ir por todo lo que se vive acá. Así de imprevisto se iban de la noche a la mañana. Esa casa que yo le digo que está desde ahí de la cancha para acá, que está desocupada, ahí degollaron a una persona. Aquí degollaron allá abajo, en los pasajes de abajo, como a 4 muchachas jóvenes. Eso parece que salió en las noticias. ¿En las casas? Dentro de las casas, sí. Más que todos los balazos, ¿verdad? Que se escuchaban, pero de ahí, como le digo, yo casi no, crecimos de la escuela a la casa, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Así nos criaron. En otros casos, los mismos delincuentes arrendaban las viviendas abandonadas bajo sus propios términos y a gente de su confianza. La familia de los líderes era por lo general la principal beneficiada, ya que se las otorgaban sin ningún tipo de pago. Tampoco pagaban servicios como agua potable, energía eléctrica, cable e internet, porque no permitían que los trabajadores ingresaran para suspender los servicios. Eran zonas de una completa anarquía. Ellos no pagaban servicio, ningún servicio de nada, ¿verdad? Ni casa, ni agua, ni luz, pero a la vez, se oía que habían casas que las alquilaban. Los fulanos esos rentaban las casas a las personas y las personas se iban a vivir ahí y ahí se quedaban. Pobrecitos los criminales. Pero esa situación ahora es cosa del pasado, gracias a la guerra contra las pandillas del gobierno salvadoreño, que ha permitido la captura de más de 61,000 de sus supuestos miembros en los últimos 10 meses. Las autoridades de seguridad reportan la recuperación de más de 4.500 de estas viviendas en todo el país. Todo el mundo estaba en la incertidumbre que hasta cuándo se iba a terminar esto. Nadie nunca pensaba que iba a llegar tan rápido el cambio, pues.
gracias al accionar del Plan Control Territorial implementado con el Ejército y la Policía Nacional Civil, las que han enviado a las pandillas hacia las cárceles o huir a sitios clandestinos, amparados en un régimen de excepción que lleva ya más de 10 meses. Haber sustituido el régimen terrorista, el régimen de sangre que tenían estos terroristas sobre nuestras comunidades por el régimen de excepción, ha sido lo mejor para nuestros hermanos salvadoreños. Ahora que el control de estas comunidades ha sido recuperado por el gobierno central, han organizado ferias de viviendas que pretenden devolver los hogares a sus dueños originales. Vienen a recuperar su casa, se sienten bien porque la daban por perdida. Ya quizás ya tenían un 50% ya de cancelada y la daban por perdida la casa. Y con la situación, pues ya la recuperaron. También intentan venderlas o alquilarlas a personas de bien que necesitan una casa digna y a buen precio. Tenemos viviendas desde $2,000, pero además hay que hacer el valúo de lo que necesita la vivienda, ¿verdad? Para ponerle techo. La mayoría, hay algunas que solo tienen las paredes, hay que ponerle puertas, ventanas, techo. La esperanza es que vamos a vivir mejor en la cosa de negocio, el que tiene su negocio va a estar mejor, va a prosperar, eso esperamos, la fe en Dios. Luego de varias décadas de abandono y deterioro, muchas de estas casas han comenzado a ser renovadas. La mayoría están sin techos, pisos destruidos, sin ventanas ni puertas, pero hay interesados en reconstruirlas. No, pues los dueños, los que eran dueños de casa, ellos han venido a tomar sus casas nuevamente. Y gracias al Señor, ahí están en sus casitas. Los pasajes como este, formado por decenas de pequeñas viviendas, están comenzando a recuperar el sentido de la palabra hogar, en un ambiente seguro y libre de las amenazas. Pero ahora piden que no los discriminen por vivir en zonas que antes eran santuarios de las pandillas. Que nos quite la discriminación que había bastante, porque nos discriminaban, pasa para el trabajo.